Buenos días, buenos días. Hoy ya estamos 2 de noviembre, ¿verdad?, del 2025, en este cuarto programa, Volviendo a la Senda Antigua con nuestro Señor Jesús. Y qué importante, hermanos, es entender, poder comprender, ¿verdad?, que Dios nos está llamando, ¿verdad?, a los orígenes del Evangelio, ¿verdad? Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos la iglesia primitiva, cómo tenía una fe inquebrantable, cómo ellos, más allá de la persecución, seguían llevando el Evangelio, hermanos, con señales, milagros y maravillas. Ellos eran metidos presos, los azotaban, pero ellos se gozaban por llevar las marcas de Cristo. Así que, hermanos, hoy debemos volver, ¿verdad?, a la senda antigua, amados hermanos, amar la palabra, vivir la palabra, poner por obra la palabra en nuestras vidas, amados hermanos, y sobre todo volver a eso tan hermoso, ¿verdad?, que es la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, falta lectura de la palabra, hoy falta escudriñar la palabra, hoy está faltando la fe en las iglesias, hermanos, y es porque no se escudriña la palabra, no se ora, no se busca de Dios. Pero Dios quiere darte una fe inquebrantable, amigo hermano, amiga hermana. Por eso hoy, ¿verdad?, domingo 2 de noviembre, ¿verdad?, vamos a poner nuevamente a nuestro hermano John Wesley, ¿verdad?, un hombre nacido en el 1700, pero con una búsqueda de Dios maravillosa, una fe inquebrantable, y multitudes venían a los pies de Cristo a través de este hombre, John Wesley. Oh alma que me escuchas, no te engañes con la mera apariencia de fe. Examínate a ti mismo. ¿Crees tú que Dios es uno y que Cristo murió por tus pecados? El demonio también cree y tiembla. ¿Es tu fe una fe muerta, una simple opinión intelectual que no tiene poder para transformar tu corazón? ¿O es la fe viva, la fe de los elegidos de Dios, aquella que obra por amor y purifica el corazón? Jesús, el Cristo, nuestro modelo perfecto de santidad y poder, nos dejó un ejemplo claro de lo que significa vivir una vida de oración incesante y confianza absoluta en el poder de Dios para obrar lo imposible, para obrar milagros que confunden la sabiduría humana. Él nos enseñó de forma inequívoca que la fe, aunque parezca insignificante a los ojos del mundo, pequeña como un grano de mostaza, posee una potencia divina, un poder inherente capaz de mover las montañas de la imposibilidad, de la enfermedad y del pecado. En Mateo capítulo 17 versículo 20, el maestro afirmó categóricamente: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué promesa asombrosa. Y sin embargo, qué poca evidencia vemos de esa fe que mueve montañas en nuestros días. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está la sanidad? La respuesta es clara: la fe verdadera se ha marchitado, pues no está siendo cultivada en la única atmósfera donde puede florecer. Un corazón que busca incesante y desesperadamente la presencia manifiesta de Dios por medio de la oración secreta, de la oración vigilante, de la oración que prevalece. ¿Dices que tienes fe pero descuidas la oración? ¡Oh, qué engaño! La fe cristiana genuina, aquella que justifica al pecador e inicia el proceso de santificación, no es, de ninguna manera, una simple creencia pasiva en algo vago, abstracto o distante. No es un mero asentimiento intelectual a un credo. Es, sí, una confianza personal, vibrante y práctica en el poder vivo del Dios Todopoderoso, revelado plenamente en la persona y en la
la obra redentora de Jesucristo. Es un lanzarse total sobre Él, renunciando a toda autoconfianza, a toda justicia propia, para depender únicamente de los méritos de su sangre y de la fuerza de su espíritu. Esa fe es un principio activo, una energía divina implantada en el alma por el Espíritu Santo que inevitablemente produce obediencia radical, amor sacrificial y un deseo consumidor por la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como advierte la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Si tu fe no te lleva a odiar el pecado, a huir de la apariencia del mal y a buscar la perfección en Cristo, entonces tu fe es vana y todavía estás en tus pecados. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos espirituales y te alumbrará Cristo. No te contentes con menos que esta fe que vence al mundo, que apaga las llamas del infierno y que te da acceso directo al trono de la gracia. Tu alma depende de ello. Y esa fe viva, esa confianza que estremece los cimientos del infierno, no sobrevive en la atmósfera estéril de la negligencia espiritual. Así como el cuerpo físico necesita aire para respirar, la fe necesita de la oración para vivir. John Wesley, aquel siervo de Dios profundamente inspirado por la Sagrada Escritura, comprendió y predicó con fervor que esa fe salvadora y santificadora debía, obligatoriamente, ser acompañada de oración constante, perseverante, importuna. ¿Por qué? Porque es únicamente por medio de la oración que nuestra fe es alimentada, es por medio de la comunión con Dios que es fortalecida contra los dardos de fuego del maligno, y es en el horno de la intercesión que es refinada y transformada en acción poderosa. La oración no es una opción para el creyente, es su línea vital. Un cristiano que no ora es una contradicción de términos. La oración, cuando brota de un corazón quebrantado y se combina con esa fe genuina que cree en la palabra de Dios por encima de todos los sentimientos y apariencias, se convierte en el canal divinamente ordenado por el cual experimentamos los milagros, las sanidades y las intervenciones sobrenaturales de Dios. Cuando oramos verdaderamente, no estamos apenas recitando una lista de deseos o cumpliendo un ritual religioso. ¡Oh, no! Estamos enfrascados en una batalla espiritual. Estamos buscando no solamente las bendiciones de Dios, sino al mismo Dios de las bendiciones. Al orar, nos humillamos, confesamos nuestra total incapacidad y declaramos nuestra dependencia absoluta de aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Es en ese exacto momento de rendición que nos colocamos en la posición correcta, alineados con su voluntad soberana, para que Él, el Dios de los ejércitos, obre sobrenaturalmente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación, para la gloria de su santo nombre. Te quejas de tu debilidad, de tu falta de victoria sobre el pecado, de la ausencia de poder. Examina tu vida de oración. Pasas horas frente a entretenimientos vanos, pero no puedes velar con Cristo, ni siquiera por una hora. Arrepiéntete, vuelve a tu aposento, cierra tu puerta y clama a tu Padre que ve en lo secreto. Allí, en la agonía de la oración, las montañas de tu incredulidad comenzarán a moverse. Allí, la sanidad para tu alma enferma comenzará a fluir. No hay otro camino. El camino de la fe es el camino de la oración. Cuando la fe genuina se une a la oración incesante, lo sobrenatural se convierte en la expectativa del creyente. En diversos pasajes del Nuevo Testamento vemos el ejemplo máximo: Jesucristo, nuestro Señor, orando fervorosamente antes de realizar milagros estupendos. Él, siendo Dios, se hizo hombre y demostró su total dependencia del Padre. Antes de multiplicar los panes, Él oró. Antes de resucitar a Lázaro, Él oró. Pasaba noches enteras en comunión con el Padre. Él nos enseña con su propio ejemplo que la oración es el camino indispensable para alinear nuestra voluntad humana, tantas veces rebelde y egoísta, con la voluntad perfecta y soberana de Dios. Es en la oración que recibimos la dirección divina y la autorización para actuar en su nombre, permitiendo que el poder divino se manifieste de forma incontestable. Sin embargo, debemos tener extremo cuidado. Jesús sanaba, sí,
y sanaba de forma completa. Sanaba no solo físicamente, restaurando cuerpos enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo, sino también y principalmente sanaba espiritualmente, perdonaba pecados, restauraba la dignidad perdida, purificaba los corazones impuros y traía esperanza a los desesperados. El mayor milagro no es la sanidad del cuerpo, que un día volverá al polvo. El mayor milagro es la regeneración de un alma muerta en delitos y pecados. Oh, alma, buscas un milagro, buscas la sanidad, busca primero la cura de tu lepra espiritual, el perdón para tu rebelión contra un Dios santo. Muchos hoy buscan los milagros de Cristo, pero rechazan al Cristo de los milagros. Quieren el pan que perece, pero no el pan de vida. Quieren la sanidad física, pero aman la enfermedad del pecado. En Juan, capítulo 14, versículo 12, Él nos hace una promesa que debería hacer temblar nuestros corazones tibios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Dónde están esas obras? ¿Dónde está ese poder? Ese poder de sanidad y milagro no quedó restringido al pasado, está disponible hoy para todos los que verdaderamente creen y oran con fe perseverante, sumisa y santa. Si este mensaje está ardiendo en tu corazón, quiero invitarte a conocer el ebook completo 30 días de avivamiento, un llamado a la presencia de Dios, que viene acompañado de 2 bonos preciosos: desafío de 7 días post ebook, Avívame Señor, y biografías espirituales de Spurgeon, Wesley y Billy Graham. Este contenido fue hecho para quien tiene sed de una transformación real. El enlace está en la descripción del video. Puede ser exactamente lo que tu alma necesita en este momento. El Maestro, nuestro bendito Salvador, no obraba sus hechos poderosos por casualidad, ni para su propia gloria. Cada milagro, cada sanidad, cada palabra de autoridad fluía de una fuente de perfecta comunión y obediencia radical al Padre. Él mismo declaró en Juan capítulo 5, versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí reside el secreto del poder que mueve montañas, no nuestra fe autogenerada, no nuestra oración presuntuosa, sino una fe que se somete y una oración que busca únicamente la voluntad del Padre. El ejemplo de Cristo es un espejo que confronta a nuestra generación superficial y amante de los atajos. Queremos el poder de Cristo, pero rechazamos la cruz de Cristo. Queremos los milagros de Cristo, pero no queremos la santidad de Cristo. Él nos enseña que la autoridad espiritual no es concedida a los arrogantes, a los independientes o a los que coquetean con el mundo. El poder de Dios está reservado para los humildes, para los quebrantados de espíritu, para aquellos que como Él pueden decir: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Te preguntas por qué tus oraciones parecen no pasar del techo. Te preguntas por qué tu fe no mueve ni siquiera un guijarro, mucho menos una montaña. Examina tu corazón. ¿Hay obediencia radical a la palabra de Dios? ¿O hay pecado acariciado, áreas de compromiso con el sistema de este mundo, ídolos escondidos en el templo de tu corazón? De Dios nadie se burla. La epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 3, advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración que prevalece es la oración del justo, y el justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, y que ahora anda en novedad de vida buscando la santificación. La fe que mueve montañas nace de un corazón alineado con Dios, y esa alineación solo es posible a través de la obediencia rigurosa a su palabra revelada, y de la sensibilidad continua a su espíritu. Si quieres el poder que Cristo demostró, debes estar dispuesto a pagar el precio de la rendición absoluta. Debes morir a tu yo, a tu reputación, a tus planes, y vivir exclusivamente para la gloria de aquel que te compró por alto precio. No hay poder divino sin santidad personal. Él nos prometió en Juan capítulo 14, versículo 12, que haríamos obras mayores porque Él iba al Padre. Qué declaración asombrosa y qué responsabilidad pesa sobre la iglesia. ¿Qué son esas obras mayores? Ciertamente incluyen milagros y sanidades, pues el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero
son mucho más que eso. Las obras mayores son la predicación del Evangelio con poder pentecostal, la convicción de pecado que lleva a multitudes al arrepentimiento genuino, la transformación de vidas rotas, la edificación de la iglesia, la expansión del reino de Dios contra todas las puertas del infierno. Son las obras de la gracia salvadora y santificadora, obradas por el Espíritu Santo a través de vasos rendidos. Pero mirémonos a nosotros mismos. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la pasión por las almas perdidas? ¿Dónde está la santidad que separa al creyente del mundo? La cruda verdad es que la mayoría de los que se dicen cristianos hoy no están realizando ni siquiera las obras menores, cuanto menos las mayores. ¿Y por qué? La respuesta de Cristo en Mateo capítulo 17, versículo 20, resuena a través de los siglos: por vuestra poca fe. Es la incredulidad, alimentada por la desobediencia y el amor al mundo, lo que nos vuelve espiritualmente impotentes. Hemos domesticado el Evangelio. Hemos transformado la fe que mueve montañas en una filosofía de autoayuda. Buscamos la comodidad, no la confrontación. Buscamos la aprobación de los hombres, no la aprobación de Dios. ¿Cómo podemos esperar que Dios obre milagros a través de manos impuras y corazones divididos? El poder de sanidad y milagro no es un premio a ser reclamado por nuestra presunción, es una consecuencia de nuestra conformidad con Cristo. Está disponible, sí, pero las condiciones no han cambiado. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición es la permanencia, la obediencia, la saturación de nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Si deseamos ver las obras mayores, debemos primero regresar al arrepentimiento fundamental, a la obediencia radical y a una búsqueda desesperada de la santidad, sin la cual nuestra fe es solo un sonido metálico. La montaña de nuestra propia tibieza espiritual necesita ser movida primero. Jesús sanaba los cuerpos, sí, pues su compasión era infinita. Restauraba la vista a los ciegos y el oído a los sordos. Hacía andar al cojo y purificaba al leproso. Cada sanidad física era una señal visible de su autoridad divina y una demostración de su poder para realizar la sanidad mayor, la restauración del alma. Él nunca separó lo físico de lo espiritual. Al sanar al paralítico en Marcos capítulo 2, primero declaró: Hijo, tus pecados te son perdonados, para después ordenar: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estaba enseñando que la raíz de todo el sufrimiento humano, de toda enfermedad y de la misma muerte, es el pecado. La enfermedad del cuerpo es una tragedia temporal. La enfermedad del alma es una catástrofe eterna. Y hoy vemos una búsqueda frenética de la sanidad física, pero una indiferencia aterradora por la sanidad espiritual. La gente clama a Dios para que quite un tumor, pero se rehúsa a permitir que Él quite el tumor de la amargura, la lujuria o la codicia de sus corazones. Buscan un milagro para el cuerpo, mientras alimentan la rebelión en sus almas. ¡Oh, qué distorsión del Evangelio! El ejemplo de Cristo nos muestra que la verdadera sanidad comienza de adentro hacia afuera. Él sanaba espiritualmente, restaurando la dignidad y la esperanza de aquellos que la sociedad había rechazado. Tocó al intocable, amó al odiado y perdonó al imperdonable. Ese poder de sanidad y restauración está disponible hoy, pero exige condiciones. La epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 15 y 16, es clara. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Observa la conexión directa: confesión de pecados y oración para la sanidad. ¿Cómo esperamos la sanidad de Dios si estamos escondiendo pecados, si nos rehusamos a perdonar a nuestros hermanos, si vivimos en desobediencia deliberada? La fe que mueve la montaña de la enfermedad es la misma fe que primero movió la montaña del orgullo y la rebelión a través del arrepentimiento genuino. Buscas la sanidad. Primero, arrepiéntete, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Limpia tus manos, pecador, y tú, de doble ánimo, purifica tu corazón. Entonces
Y solo entonces la oración de fe tendrá su efecto perfecto. Por lo tanto, la fe que Dios requiere no es un sentimiento pasajero, una emoción de momento despertada por una canción o una predicación elocuente. Es un principio divino, una confianza resuelta y perseverante en la palabra inmutable de Dios. John Wesley, al predicar sobre fe y oración, enfatizaba incansablemente que la oración debe ser una práctica continua, vigilante y perseverante. No es orar una vez y rendirse, sino clamar día y noche, como la viuda importuna de Lucas capítulo 18, hasta que la respuesta venga. Debemos luchar en oración, negándonos a aceptar la derrota, pues tenemos promesas seguras. No debemos dudar de las promesas de Dios, pues Él es fiel para cumplir cada jota y cada tilde de su palabra. La duda es un insulto a la soberanía y a la fidelidad de Dios. El que duda, dice Santiago capítulo 1, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La fe que mueve montañas es una fe que se niega a dudar, aun cuando las circunstancias gritan imposible. El ejemplo de Cristo nos muestra que la fe verdadera jamás es pasiva. No se sienta a esperar que las cosas sucedan. La fe verdadera es activa, osada, militante, actúa con base en la palabra de Dios, desafía las barreras naturales, las opiniones humanas y las fortalezas demoníacas que se levantan ante nosotros. La oración, en su esencia más profunda, es la expresión vocal y vital de esa fe audaz. Es el acto de aferrarse a Dios, de buscar con confianza inquebrantable los milagros, las sanidades y el poder prometidos por un Dios que no puede mentir. Pero esa fe activa solo puede ser sostenida por una vida de obediencia radical. La fe y las obras van juntas. La fe es la raíz, la obediencia es el fruto. Si dices tener fe, pero vives en la práctica del pecado, tu fe está muerta, como advierte Santiago capítulo 2. El poder para mover montañas no se confía a aquellos que juegan con el pecado o que tienen un corazón dividido entre Dios y el mundo. El poder es para los santos, es para aquellos que, habiendo sido justificados por la fe, buscan celosamente la santificación, limpiándose de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como exhorta el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Dónde estás tú, oh alma? ¿Estás satisfecho con una fe teórica, una fe que no mueve nada, ni siquiera tu propio corazón endurecido? El llamado del Evangelio no es a una vida de mediocridad espiritual, sino a una vida de poder sobrenatural, vivida en obediencia radical a Cristo. La fe que mueve montañas está disponible. El ejemplo de Cristo nos fue dado no para la admiración, sino para la imitación. La oración que prevalece, la sanidad que restaura y los milagros que glorifican a Dios son la herencia de los hijos de Dios. Pero hay un precio. El precio es todo. El precio es el arrepentimiento genuino, una ruptura decisiva con todo pecado conocido. El precio es la sumisión total a la palabra de Dios, por encima de tu razón, tus sentimientos y la cultura que te rodea. El precio es una vida de oración secreta, disciplinada y desesperada. La montaña que se yergue ante ti, sea la enfermedad, el vicio, la incredulidad o una situación imposible, no es nada ante el poder del Dios Todopoderoso. Pero la primera montaña que debe ser movida es la montaña de tu yo, la montaña de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu terquedad y de tu justicia propia. Es esa montaña la que bloquea el fluir del poder de Dios. Hoy, el llamado es claro. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, como clamó Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19. Huye de la ira venidera. No te contentes con vivir por debajo del poder que Cristo compró para ti en la cruz. La fe pequeña como un grano de mostaza puede mover tu montaña, pero esa fe debe ser genuina, regada por la oración y demostrada por la santidad de vida. Abandona tu fe muerta, tus rituales vacíos, tu religiosidad hipócrita. Lánzate hoy, sin reservas, a los pies de Jesucristo. Cree en Él para la salvación de tu alma, para la sanidad de tu espíritu y para el poder de vivir una vida que lo glorifique. El tiempo es corto, la eternidad se acerca. Mueve la montaña de tu indecisión
espíritu y para el poder de vivir una vida que lo glorifique. El tiempo es corto, la eternidad se acerca. Mueve la montaña de tu indecisión ahora. Si esta palabra te ha hablado, Gloria a Dios, amados hermanos, estamos en directo, siendo 4 menos cuarto, ¿verdad?, del día 2 de noviembre. Y bueno, yo creo que Dios nos habló a todos a través de su santa palabra, la Biblia, donde tenemos que volvernos a Dios, sí, porque los tiempos son malos, estamos viendo todas las señales cumplidas, todo lo que habla la palabra de Dios ya se ha cumplido, ¿verdad? Y cuando uno va por las profecías y 2025 años, sí, que nuestro Señor Jesús habló todo lo que iba a suceder en este mundo y está sucediendo todo como está escrito. La Biblia es un libro vivo, ¿verdad?, donde nos enseña la caída de las torres, nos enseña el vía satélite y no solamente eso, nos enseña la venida del automóvil, la venida del avión, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que antes de Cristo, ¿verdad?, 4.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo, hermanos, 500 años antes de Cristo, la profecía de un avión, hermanos, y la Biblia habla del avión, hermanos queridos, la Biblia habla del vía satélite y todo se cumple al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, ¿qué más queremos nosotros que salvar nuestra alma? ¿Verdad? Por eso, como decía Pedro allí en el libro de los Hechos, arrepentidos para que vengan tiempos de refrigerio. Tú estás formado alma, cuerpo y espíritu. Nuestro Señor Jesús vino a salvar tu alma. Tu alma es tu vida. El cuerpo es un estuche donde lo importante es lo que está dentro, que es tu alma, ¿verdad? Como si nosotros agarráramos un vaso de bebida, ¿verdad? Lo importante no es el vaso, sino la bebida, lo que está dentro. Bueno, así, hermanos queridos, es nuestra vida. Lo importante es nuestra alma, que cuando sale de este cuerpo, ¿verdad?, hermanos, tiene que tener la salvación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, pero arrepentirnos genuinamente por la vida nuestra, que es la que puede ir hacia el reino de Dios o al lago de fuego, ¿verdad? Como dice la Biblia, hay dos caminos. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿verdad?, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a pagar un alto precio, ¿sí?, haciéndose maldito en la cruz para sacarnos de la maldición de la muerte. Él dice en su palabra, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu aguijón. Y si habrá sido el aguijón, ¿verdad?, que él al tercer día resucitó venciendo la muerte, como dice en el libro de Juan, pongo mi vida para volverla a tomar. A mí nadie me la quita, que yo pongo de mí mismo mi vida para volverla a tomar. Y siendo masacrado en la cruz del Calvario, molido por nuestros pecados, Él resucita al tercer día para darte vida eterna. La pregunta es, el día que mueras, ¿hacia dónde vas? ¿A dónde vas? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué va a ser de nuestras vidas el día que muéramos? ¿Qué va a ser de nuestra alma? ¿Hemos obedecido la palabra de Dios?
el manual de vida que Dios nos dejó para vivir por Él, así como cuando compras un auto, así como cuando compras, ¿verdad?, un refrigerador, una heladera, ¿verdad? Te dan un manual, cómo debe de caminar esa moto, cómo debe caminar ese auto, qué es lo que tú tienes que ponerle de aceite, ¿verdad? Cómo se debe manejar ese auto. Lo mismo una heladera, todo tiene un manual de vida. Bueno, nuestro Padre Celestial nos hizo, nos formó, ¿verdad? Y nos dejó el manual de vida, que es la santa palabra de Dios, la Biblia. ¿Quieres vivir una vida llena de favores del Señor o quieres vivir una vida, ¿verdad?, con un vacío dentro y lo quieres apagar con muchas cosas de este mundo, ¿verdad? Pero cuando te encontrás solo, te encontrás que te hace falta algo. Y ese algo es nuestro Señor Jesús. Así que, amados hermanos, que van a estar escuchando este programa en los 5 continentes, piensen el día que van a partir de esta tierra, con quién se van. ¿Con quién se van a encontrar? Si se van a encontrar con los ángeles de Dios o se van a encontrar, ¿verdad?, con los enviados del enemigo a buscar tu alma. Eso tú lo decides, ¿sí? Y esto es de vida o muerte. El Evangelio es de vida o muerte. O vamos con Dios o nos vamos con el enemigo. Tú lo decides. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté contigo y reflexiona. ¿Dónde va a estar tu vida en el tiempo que salgas de tu cuerpo? ¿Dónde va a estar tu alma? Hoy tú lo decides. Hoy es el día de salvación para tu vida. Así que corre a los brazos de Jesús, que Él está vivo. No es religión, porque seguimos a una persona viva. Así que Dios los bendiga y será hasta el sábado que viene que haremos otro programa, ¿verdad?, volviendo a la senda antigua, volviendo a nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga.